Sí, profesor. Muchas gracias. Muy bien, les doy la bienvenida. Estamos iniciando la semana número 4. Hoy revisaríamos las sesiones número 13 y 14. Si recuerdan, estamos justo entrando a la tercera unidad de nuestra asignatura de cálculo integral. Y en esta tercera unidad, lo que hay que ver son las aplicaciones de la integral. Muy bien, entonces voy a comenzar. Lo primero que les presento sería lo que queremos lograr. Como bien saben, estamos revisando justo aplicaciones de la integral definida. La clase anterior revisamos unas aplicaciones de la integral indefinida. Fue un tema un poco complejo, veíamos ejercicios de física, uno de economía, y en ese ejercicio veíamos que sí le podemos dar un valor a la C, que la C como tal no es una letra que al final se le puede dar cualquier valor, sino que toma los valores de los valores iniciales. ¿Okay? Si me dan un valor inicial de qué pasa en el segundo 3, 4, 5, yo lo puedo sustituir en toda mi función y así obtener el valor de mi constante. Entonces, la intención de toda esta tercera unidad es que podamos revisar ahora sí integrales definidas. Si no recuerdan cuál es la diferencia entre las definidas y la indefinida, más adelante lo retomo. Y entonces una vez que podamos ver estas aplicaciones, ya podremos entender por completo la integral. Voy a poner todas las unidades que quiero que veamos. En esta tercera unidad, lo que quiero que veamos es aplicaciones como el cálculo de áreas, después el cálculo de volúmenes, 3, el cálculo de superficies, 4, ejercicios de física nuevamente, y en 5, ejercicios de economía. Significa entonces que durante las 2 horas revisaremos ejercicios de área, de volumen, de superficie, física y economía. Si hay algún otro tema que les gustaría tratar, algún ejercicio que no tenga que estar relacionado con física o economía, podríamos tener esas 2 clases para retomar algún tema que a ustedes les interese. Muy bien. Y entonces, para poder entrar a las integrales definidas, primero hay que retomar cosas que ya sabíamos y probablemente ya se nos olvidaron ahorita. Lo primero es que es una integral o primitiva. Ya saben que yo normalmente hablo en este lenguaje y les pido obtener la integral y obtener la primitiva. También otro sinónimo serían las antiderivadas, pero esa palabra casi no la ocupo, se hace un poco larga, pero es sinónimo, implicaría lo mismo. Entonces, integral o primitiva es hacer más complicada la función. ¿Para qué o por qué? Ya lo hemos explicado en otras ocasiones. La intención de integrar es hacer mucho más complicada una función. Y ya hemos visto muchos ejemplos de esos. Integrar, ya lo saben hacer ustedes, y todas las integrales que les voy a pedir el día de hoy son integrales muy sencillas, integrales básicamente lineales o con una potencia sencilla. ¿Okay? Entonces, integral o primitiva se refiere al procedimiento de complicar la función, obteniendo una nueva. La simbología también espero que la recuerden. Recuerden la función, se escribe con F minúscula, y la primitiva se escribe con F mayúscula. ¿Quién me dice qué pasa cuando yo derivo una F mayúscula? Si yo pongo F apóstrofe de X, ¿qué voy a obtener? Cuando yo derivo una primitiva. ¿Qué voy a obtener yo al derivar una primitiva, por favor? Lo pueden comentar por medio del chat o por mensaje. La función original. Perfecto, muchas gracias. Entonces, gracias, Evan. Eso que acaba de decir el compañero es algo que ya deberían de saber. Cuando yo integro una primitiva, voy a volver a mi función original. Después, los límites de integración, sería el segundo concepto que quiero retomar, es dónde empieza y dónde va a terminar. Lo vimos en el teorema fundamental del cálculo, y en el teorema fundamental del cálculo lo que nos decía era que si yo quiero determinar un área, simplemente tengo que marcar entre qué intervalos lo quiero. Límites de integración es dónde empieza y dónde quieres que termine. ¿Okay? Entonces, normalmente cuando veían ustedes límites o derivadas, se conocían como asíntotas. Son 2 líneas rectas que cruzan al eje de las X y dice dónde empieza y dónde termina. No se preocupen si no entienden ahorita la referencia que hago, más adelante lo explicaré de forma visual. Límites de integración, entonces es dónde empieza y dónde termina mi integral. Continúo con la constante de integración. Esta constante es clave cuando hacemos integrales indefinidas, ¿vale? Si se confunden con el lenguaje, también me lo hacen saber. Una integral indefinida es la que no tiene límites de integración.
Entonces, cuando no tiene límites, simplemente yo integro, me da una función y a ese resultado le pongo un más c. Ya vimos que es un valor numérico. En estas, ahorita que integremos integrales definidas, no vamos a tener que poner ese más c. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal? Que en las integrales definidas no se coloca el más c y al final me va a dar un valor numérico, que sería el cuarto concepto. Un valor numérico, entonces es un 2, un 3, un 4. Ya no me va a dar una ecuación o una nueva función más complicada. En esta ya me va a dar un resultado numérico. Cuando yo integro una función dentro de los límites y que esté en una integral definida, lo que va a pasar es que me va a dar un valor numérico cerrado. A ese valor yo le voy a colocar una letra U y esa letra U significa unidades. Por ejemplo, si yo obtengo un área, que va a ser lo que hoy haga, todas las áreas, ¿en qué unidades se miden? Todas las áreas, ¿en qué unidades se miden? ¿Alguien sabe? Las áreas. ¿Metros cuadrados? Perfecto. Metros, kilómetros, yardas, lo que sea, pero al cuadrado. Entonces hoy voy a estar colocando una U y esa U puede ser después reemplazada por cualquier otra unidad, como puede ser metros, kilómetros, pies, pulgadas, lo que ustedes quieran, pero la U implica unidad y el cuadrado, pues que forzosamente una área o un área debe de estar elevada al cuadrado, debido a que es lado por lado. Muy bien, entonces voy a continuar. Cosas que también ya habíamos revisado sería lo de las sumas de Riemann. No sé si lo recuerden, las sumas de Riemann son las que nos establecen que cualquier figura puede ser descompuesta en partes más pequeñas. Eso nos lo había dicho nuestras sumas de Riemann. Y entonces, lo que quería lograr era establecer que si yo, por ejemplo, un círculo lo descompongo en líneas pequeñas, pues entonces las sumas de Riemann, como habíamos dicho, establecen que cualquier figura puede ser descompuesta. Eso lo mezclo con cálculo infinitesimal y me da que yo hago un límite que tiende a cero y son líneas completamente derechas. Después tengo sumas superiores y sumas inferiores. Las sumas superiores es cuando yo construyo figuras que sobrepasan mi función. Y las sumas inferiores es cuando yo hago que la figura la descompongo en rectángulos pequeños que estén por debajo de la función. Les pido de favor que pongan atención a estas definiciones, que por supuesto van a venir en el examen. ¿Qué son las sumas de Riemann? ¿Qué son las sumas superiores? ¿Qué son las sumas inferiores? Que son temas muy sencillos. Para hacerlo más sencillo todavía, pues le presento una animación. Espero que no se trabe tanto. Entonces, lo que presento yo en esta animación es cómo yo puedo ir formando rectángulos, y estos rectángulos cada vez se hacen más angostos, o sea que su base disminuye, y entonces llega un punto en el que si yo los hago lo suficientemente delgados, van a cubrir el área total. Se llaman sumas inferiores porque observen que van a quedar por debajo del área total. Ya habíamos hecho también un ejemplo. Yo los hago, ahí se puede ver claramente cómo caben los rectángulos perfectamente adentro de mi función, ¿vale? Si yo los hago todavía más pequeños, cada vez dejan menos área disponible, pero por muy angostos que sean, siempre va a quedar una pequeña área menor que no puedan acotar. Muy bien. Después de las sumas inferiores, también tenemos las sumas superiores. Las sumas superiores entonces son aquellas que sí sobrepasan la figura. Observen que ahora los rectángulos están por encima. Antes estaban por debajo y me daban un área menor. Ahora están por encima y me dan un área mayor que la que yo quiero. Esto sirve porque aquí ya voy viendo cuál es el área que pido. Recuerden, hoy queremos obtener áreas. Yo les doy una función, como puede ser esa línea curva negra, y quisiera que obtuviéramos el área que está por debajo de ella. ¿Okay? Si no entienden a qué me refiero con el área que cubre, me lo preguntan y listo, le rayo la imagen para que lo puedan distinguir bien. ¿Okay? Entonces, hago que esos rectángulos cada vez sean más pequeños y observen cómo esos rectángulos cada vez sobrepasan por menos a la figura. Sí voy a obtener un área, pero el área que voy a obtener va a ser mayor que la que en realidad es. Estos dos, esto de sumas de Riemann, solo es un acercamiento. Es como para que ustedes comprendan cuál es el área que yo quiero encontrar. Entonces, la primera pregunta sería si queda claro qué es un área debajo de la curva o si no queda tan claro.
Una pregunta entonces sería esa. ¿Alguien tiene dudas sobre lo que estamos explicando? Recuerden que para hacer más ágil la clase, me sirve mucho que pongan un no en el chat y listo. Me dicen si queda claro cuál es el área que están buscando o si no. Al final de toda la clase va a depender de esto. Por favor, indíquenmelo. Sí, profe, claro. Sí. Gracias, Evan. Voy a suponer que sí quedó claro. Voy a continuar. Entonces, eso sería sumas superiores e inferiores. Gracias, Jonathan. Y gracias, Sebastián. ¿Cree que le pueda regresar a la diapositiva anterior? ¿A la de sumas inferiores? Ajá, bueno, donde estaba lo de Riemann y eso. Ah, ok, las definiciones como tal. Muy bien. Me dice si es esa la que me comentabas. Sí, es esa. Gracias, profesor. Ya. Muy bien, entonces lo que estamos haciendo en este momento es determinar cómo vamos a... Estaremos iniciando en esto del cálculo de áreas. Entonces, ahorita empezamos con algo muy sencillo, es simplemente determinar rectángulos pequeños como para intentar ver cuál es el área que queremos, ¿no? Entonces, ya que sabemos eso, podríamos empezar a continuar con cálculo integral. Gracias al cálculo integral no tenemos que hacer las sumas de Riemann, no tenemos que estar encontrando de qué tamaño deben de ser los rectángulos, ni tenemos que estar calculando límites, ya no. Con calcular una integral definida, automáticamente me va a dar el área, ¿ok? Entonces, justo hoy quiero que hagamos estos ejercicios y básicamente lo que estaremos haciendo sería integrar funciones muy básicas. Se empieza a complicar un poco cuando pido función entre dos funciones. Ahí sí ya es complicado que ustedes vean cuál es el área que les pido. Lo voy a intentar hacer lo más pausado posible. Y como siempre, el que ustedes pregunten es lo que logra resolver la mayoría de las dudas. Muy bien. Entonces, ahí les muestro todas las partes. Está mi integral. Mi símbolo de integral ya lo conocemos. Es una S alargada. Me parece que no tiene nombre como tal, es una S alargada que significa sumatorias y al final significa sumatorias porque al final pongo un d de x. Ese d de x sabemos también que es parte de la simbología y siempre que coloco una integral, siempre coloco un d de x. Si no hubiera nada en medio, si no estuviera ese f de x o f de x valiera 1, la integral la borro con la d y simplemente me queda la x. ¿Okay? O sea, significa que no hice nada. Lo cual es muy bueno, significa que la integral y la derivada son opuestas. Muy bien, yo justo en esta integral, en la parte de abajo, en la parte superior, voy a colocar números que van a ser los extremos donde quiero iniciar y donde quiero terminar. ¿Ok? Debido a esto, que yo pongo donde inicia y donde termina, es lo que me ayuda a establecer el área entre determinados límites. ¿Ok? Muy bien. Bueno, perdón, me voy a regresar tantito. Antes de continuar, el resultado de una integral, f de x, el resultado de una integral, hice la pausa para poder hacerles una pregunta. Si yo integro f minúscula de x, ¿el resultado cómo va a ser? Si yo integro f minúscula de x, el resultado, ¿cómo sería la simbología? ¿Cómo lo represento? Con una F mayúscula y X cuadrada. Con una f mayúscula. Con una f mayúscula, porque no sabemos cuál sea la función. ¿Ok? Ah, bueno, sí. Muy bien. Gracias, Gilberto. Pero sí, con una f mayúscula. Perfecto. Justo por eso pongo el resultado de esa integral que yo hice va a ser mi f de x, pero ahora voy a usar unos corchetes cuadrados y en esos corchetes cuadrados voy a poner los mismos números que tenía antes, mi límite superior e inferior y mi segunda parte del teorema fundamental del cálculo me decía, si tú quieres obtener un área, lo que haces es agarrar esa función sustituyéndola por el límite superior y le restas la misma función sustituyendo el límite inferior. Se escucha un poco complejo, pero les pido por favor que lo anoten así. ¿Ok? Les pido por favor que anoten límite superior menos límite inferior. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera, mi función sería límite superior menos límite inferior. ¿Vale? Muy bien. Entonces, si ya quedó clara esto que vamos a llamar regla de Barrow, y así la vamos a estar llamando, aunque también la podríamos llamar segunda parte del teorema fundamental del cálculo, simplemente nos dice, ¿quieres un área?
resta el límite superior menos el límite inferior. Para que ya todo quede más claro, no hay nada mejor que un ejercicio. Voy a hacer un ejemplo. Y entonces recuerden que solo hay que integrar. Muy bien. Entonces dice, determina la gráfica y obtén el área debajo de la curva de la siguiente función. Para poder integrar, siempre va a ser necesario ver las gráficas. Si yo no tengo las gráficas, no sé qué estoy integrando. No sé qué área estoy obteniendo. El área puede ser negativa, positiva, a lo mejor y no existe esa área porque hay asíntotas, hay límites que tienden a infinito, etcétera. Para poder obtener áreas, es necesario que yo sepa graficar. Si no sé graficar, probablemente los resultados me den mal. En un momento explico bien por qué. Entonces, yo les doy la función y obviamente para poder integrar, necesito una integral definida y necesito dar los parámetros o márgenes dentro de donde yo quiero obtener el área. Entonces, para este ejemplo, voy a ocupar, por ejemplo, menos 3 y 3. Quiero una integral que vaya desde menos 3 hasta 3 y me dé el área de la función x cuadrada. Entonces, vamos a iniciar poniéndola con la notación o la simbología propia de cálculo integral. Y observen, es el resultado que va a ser mi f mayúscula de x va a ser igual a la integral del límite inferior hasta el límite superior. Sustituyo mi función con respecto a x. ¿Alguien tiene dudas sobre por qué quedó como quedó? ¿Alguien quiere que regrese? De todas maneras, ahí arriba aparecen los límites. Me dice, definimos nuestra integral con los límites x menos 3 y x igual a 3. Entonces, por eso sustituí esos límites. ¿Hay alguna duda? Si no, para poder continuar. Muy bien. Entonces, me parece que no hay dudas. Continúo. Ya que tengo mi función, lo más probable es que tenga que graficar. La forma más fácil que tienen ustedes de graficar y que probablemente que ustedes conozcan o que ya revisaron en la preparatoria era tabulación. Es la manera más sencilla. Actualmente ustedes ya tienen varias herramientas como es cálculo derivativo, obtener máximos, mínimos. Entonces podrían obtener una gráfica con total precisión. Como no es el propósito de esta clase enseñarlos a graficar, lo que vamos a usar es una aplicación que nos ayude a hacer las gráficas. En este caso yo voy a usar GeoGebra, y GeoGebra es el que me permite hacer las gráficas que les voy a mostrar. Más adelante les iré enseñando cómo se usan, y si uno de ustedes ya sabe, pues mejor, facilitaría mucho las cosas. Entonces dice, quiero obtener el área debajo de la curva que va desde menos 3 a 3. Entonces, una asíntota es cuando yo localizo a x igual a menos 3, por ejemplo, x igual a menos 3, voy a hacer un puntito aquí, quiero que lo vean, si dirigen su mirada hacia el menos 3, ahí está el puntito. Eso representa x igual a menos 3. Entonces, yo quiero una línea, una asíntota, que cubra todo eso. Y luego me dice, quiero que llegue hasta x igual a 3. Otra vez pongan su mirada en el plano cartesiano, en el eje de las x, donde está el 3, voy a trazar un punto. Y justo ahí voy a marcar mi otra asíntota. Esta ya me quedó un poco choca. Muy bien. El área, entonces, que yo quiero, es la que está entre las curvas y que está limitada por esas dos asíntotas. Entonces la voy a dibujar. Entonces sería toda esa área, al igual que del otro lado, toda esa área sería al igual que de este lado. Como ya hemos visto en ocasiones anteriores, como ya hemos visto antes, si yo quisiera encontrar estas figuras, probablemente algo que podría hacer sería marcar unos triángulos. A lo mejor yo podría decir, pues si yo marcara un triángulo, podría obtener un área un poco parecida. No quiero perder demasiado tiempo intentando explicarles que la forma más fácil y más exacta de encontrar un área es el cálculo integral. Yo podría colocar un listón y determinar cuál es la caída. Podría, como decía Riemann, colocar rectángulos cada vez más pequeños o colocar palos, varillas, algo como para intentar encontrar esa área. Pero créanme cuando les digo que ya está demostrado que la forma más fácil de encontrar un área es integrar. Y van a ver lo sencillo que es. Muy bien, entonces ya descubrieron
cuál es el área que yo estoy buscando. Y entonces, ya que sé cuál es el área, simplemente voy a proceder a integrar. Muy bien. Entonces, queda mi integral de menos 3 a 3. Ya vi cuál es el área. Ya vi que está por arriba del eje X, entonces va a ser positiva. Ahorita explico más detalle eso. Simplemente tengo que integrar X cuadrada. ¿Quién me puede dar la integral de X cuadrada? ¿Quién me puede dar la integral de X cuadrada? X cúbica sobre 3. Perfecto. X a la 3 sobre 3 sería la integral. Y voy a colocar esa que me acaba de decir Evan. Y la única diferencia que voy a hacer es cambiar estos corchetes cuadrados. En vez de poner el más c, cuando yo hacía integrales indefinidas, las indefinidas, yo al resultado le colocaba un más c. Ahora que tengo las definidas y que quiero un número como tal, lo que voy a hacer es encerrar en corchetes cuadrados y en la parte inferior y superior de esos corchetes voy a colocar los límites que me pidieron. Nunca cambio los números, siempre son los mismos. Desde el principio establecí desde el menos 3 al 3 y otra vez los vuelvo a colocar. Ahora voy a hacer lo que me decía la regla de Barrow y me dice es agarra el número mayor y réstale el número menor. ¿Ok? Tomando en cuenta que lo tengo que sustituir. Tengo 3 y menos 3. ¿Cuál es el número más grande y cuál es el número más pequeño de los que muestro ahí? Tengo el 3 y el menos 3. Solamente quiero el más grande. ¿Quién me dice cuál es? Solamente tengo dos números, el más 3 y el menos 3 es el más grande, ¿no? 3 positivo es el más grande. Por lo tanto, entonces observen lo que voy a hacer. Voy a colocar mi función y voy a decir, es igual a mi función cuando yo sustituyo el 3 y le resto mi misma función cuando le sustituyo el menos 3. ¿Ok? No sé si haya dudas en este paso. Espero que se entienda, si no, díganmelo para poder hacerlo con el lápiz y explicarlo un poco mejor. Ahí lo estoy explicando de manera muy breve. Simplemente agarro mi función que es x a la 3 sobre 3. Primero quito la x y pongo un 3 positivo y luego le resto la misma función pero ahora con el menos 3. ¿Sí queda claro o no? Sí, profe. Muchas gracias, Fernando. Sí, profe. Gracias. Muy bien, entonces ya que tengo esas dos ecuaciones que ya son completamente numéricas, lo que yo hago es hacerlas con mi calculadora o a mano, como a ustedes se les facilite más. Yo ya sé que 3 por 3 por 3 me da 27. En la primera me quedaría 27 entre 3 y en la otra menos 27 entre 3. Reglas de signos, me parece que ya las conocen. Entonces me va a quedar como 27 entre 3, que sería 9, menos 9. Al final solo voy a tener un resultado. ¿Cuánto me daría? Recuerden que lo pueden hacer también por el chat. ¿Cuánto me daría? 10. 9 menos 18. más o menos 18. Más 18. Ah, 18. Perfecto, muchas gracias. Entonces nos queda como resultado 18. Ya también Jonathan en el chat. Entonces, de ahí yo pongo un u cuadrado, especificando que cualquiera que vayan a ser las unidades van a ser al cuadrado. Pueden ser metros, kilómetros, yardas, lo que ustedes quieran, pero a fuerza debe de estar elevado al cuadrado. Listo. Acabamos de obtener, imaginemos que yo les hubiera dado esa misma gráfica, estamos haciendo a lo mejor un túnel, un puente, y yo tengo el inicio y el final del tramo. Y sé que a fuerza debo de construir una función que sea de forma parabólica, porque es la que sostiene mayor peso. Están esas y otras que se llaman catenarias, me parece, que son las curvas que más sostienen su propio peso. Entonces, si yo creo una, simplemente necesito dónde empieza, dónde termina, y a partir de ahí sé cuánto es la cantidad de material que necesito. Eso hablando en ingeniería, ya después daré unos ejemplos ligados a la economía, pero se dan cuenta, lo que me facilita demasiado el cálculo integral es que solamente necesito dónde empieza y dónde termina, qué forma tiene, y solamente con esos datos yo puedo obtener toda la información. Lo hicimos en física, que me dio toda la información, simplemente con darle el valor de la gravedad. Entonces, me parece que es algo sencillo. Lo que voy a ir haciendo en el transcurso de la clase entonces es ir aumentando el nivel de la función que está dentro, pero integrar es sencillo, ya lo vieron, ¿ok? Entonces, ¿dudas, compañeros, hasta este momento? ¿Dudas? Por mi parte, no, profe. Perfecto, muchas gracias, Gilberto. Entonces voy a continuar. Si alguien más tiene una duda o quiere que explique un paso, me gustaría que fuera en este momento donde las ecuaciones son sencillas.